Revelado, gerente expulsa a la exnovia del Chapo y su increíble transformación sorprende a todos. Ana nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. A sus 28 años, el peso de un pasado marcado por su relación con el infame Chapo la seguía como sombra. Cada mirada de desprecio de los vecinos en su barrio popular de Culiacán la hacía sentir pequeña, inferior. A diario, se encerraba en su trabajo en un restaurante local, esforzándose para mantener a su madre viuda y a sus 2 hermanos menores. La lucha por sobrevivir era constante, pero la aceptación del resto se hacía cada vez más difícil. Con el corazón lleno de sueños de una vida mejor, cada gota de sudor era un recordatorio de sus sacrificios. Sin embargo, lo que aquel día estaba a punto de suceder le cambiaría la vida para siempre. Era una mañana nublada, y Ana se alistaba para su turno. El nuevo gerente, Luis, un hombre de 32 años criado con valores humildes, descubrió su pasado. En un arrebato de juicio y prejuicio, decidió despedirla de inmediato, alegando que no podía permitirse malas influencias en su equipo. El ruido del restaurante se apagó. Ana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, su rostro se tornó palideciendo mientras las palabras de Luis retumbaban en su mente. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había construido se desmoronó. No solo le habían quitado su trabajo, también su dignidad, y las miradas cada vez más despectivas de la comunidad se tornaron aún más penosas. Ana salió exhausta, el corazón roto y las lágrimas asomando a sus ojos. En su mente, el eco de las risas y murmullos de la gente se mezclaba con su dolor. Sin embargo, no se rendiría. En su barrio, decidió buscar apoyo. Se sentaba en la plaza con los vecinos, compartiendo historias, pero siempre las miradas en ella eran cargadas de juicios. Aún así, había una chispa dentro de ella que no se apagaba. Y todo cambió una tarde cuando una fuerte tormenta azotó las calles, la lluvia caía a cántaros, el viento soplaba ferozmente, y Ana escuchó un grito desgarrador. Doña Rosa, una anciana del barrio, se había resbalado y caído en la calle inundada. Sin pensarlo, Ana se lanzó a ayudarla. Su corazón latía con fuerza. Arriesgando su propia vida, logró sacar a Doña Rosa y llevarla a un lugar seguro. Aquella acción heroica provocó un revuelo en el barrio. Las críticas se tornaron en murmullos de admiración. La comunidad comenzó a ver a Ana no como la exnovia del Chapo, sino como una persona valiente y compasiva. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la historia de Ana se transformó en una lección de humanidad. Luis, quien había tomado la drástica decisión de despedirla, se encontraba en una encrucijada. Empezó a cuestionar su juicio y la crueldad de sus decisiones. La tensión aumentó cuando Ana se atrevió a enfrentarlo, preguntándole sobre el peso de los prejuicios y las segundas oportunidades. Todo el barrio se convirtió en un reflejo de lucha por la dignidad, amor y redención. Mientras Ana trataba de restaurar su reputación, emergía un dilema. Debía decidir si podía perdonar a Luis, quien comenzaba a ver su error. La comunidad entera los observaba, esperando la resolución de esta historia de amor, perdón y lucha. ¿Podría Ana encontrar su lugar en el mundo nuevamente? ¿Tendría Luis el valor de enfrentarse a sus propios prejuicios? Las preguntas flotaban en el aire, llenas de tensión y esperanza, dejando a todos intrigados por lo que vendría. Ana se sentía desbordada por una mezcla de emociones, la ansiedad palpitante en su pecho y una chispa de determinación que parecía resurgir con cada día que pasaba. La lluvia había lavado algunas de las tensiones en su barrio, transformando los murmullos en susurros de admiración hacia ella. Doña Rosa, ahora agradecida, no paraba de hablar de cómo Ana había arriesgado su vida por ella, convirtiéndose en un símbolo de cambio. Sin embargo, la sombra del pasado seguía presente, especialmente en la figura de Luis. Aquella noche, mientras se sentaba con su familia a cenar, los pensamientos de su despedida resonaban en su mente. Como un eco constante, se preguntaba si era capaz de perdonarlo. La sorpresa en su rostro cuando la ayudó a levantarse del suelo aún estaba fresca. Ella sabía que él había actuado sin pensar,
Pero también había heridas que necesitaban sanar. Decidió contarles a sus hermanos sobre su encuentro con Luis. A medida que les hablaba, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. Sus pequeños rostros reflejaban preocupación, pero lo que ambos estaban deseando era ver a su hermana feliz. «¿Qué harás, Ana?», preguntó su hermano menor, con la voz temblorosa. «No lo sé, pero tengo que hablar con él de nuevo», respondió Ana, con resolución. Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo, se durmió soñando con un futuro más brillante, anhelando un cambio no solo en su vida, sino en la percepción que su comunidad tenía de ella. Al día siguiente, el restaurante estaba en calma, pero la tensión en el aire era palpablemente diferente. Ana sintió un impulso de valentía mientras entraba al local. Se encontraba decidiendo si estaba lista para darle una segunda oportunidad a Luis, pero sabía que el primer paso era hablar con él. Cuando vio a Luis en la cocina, su corazón se aceleró, y no solo por el miedo que sentía. Con el rostro tenso, se acercó suavemente. «Luis, ¿podemos hablar?», pidió, casi sin aliento. Él la miró sorprendido, pero con una expresión que mostraba el remordimiento que había empezado a florecer en él. Luis se detuvo, dejando de lado lo que estaba haciendo. «Ana, yo sé que te he hecho daño», dijo con una voz que apenas escondía la culpa. «No debí actuar así, y lamento haberte echado. Te juzgué sin conocer la historia completa». Sus palabras eran sinceras, pero la herida no sanaba fácilmente. Ana sintió una mezcla de emociones. La rabia aún burbujeaba en su interior, pero la compasión por el hombre que estaba frente a ella fue más fuerte. «Necesito que entiendas que no soy nada de lo que se dice. Puedo ser más que la exnovia del Chapo», le contestó, su voz firme, pero abierta al diálogo. El intercambio se tornó en un torrente de emociones y confesiones. Luis compartió sus propios miedos y sobre su necesidad de proteger lo que había construido en el restaurante. Ana, a su vez, le habló de su lucha, de sus sueños y del deseo de recuperar su vida, violentada por las decisiones ajenas. Mientras la charla avanzaba, las piezas comenzaron a encajar. Ana y Luis se dieron cuenta de la historia que compartían. Ambos tenían más en común de lo que jamás imaginaron. Sin embargo, un nuevo desafío se estaba gestando. En la plaza, un grupo de vecinos los observaba, atentos y expectantes. Un murmullo comenzaba a crecer, como una ola de emociones que pronto alcanzaría su punto más alto. A medida que Ana y Luis intercambiaban miradas de comprensión, un grito llegó desde el fondo del parque. Alguien había sido arrestado en medio de una manifestación. La atención de todos se desvió, y Ana sintió un escalofrío en la piel. ¿Era esta la oportunidad que estaban esperando para cambiar las cosas? Los corazones de los dos latían con fuerza. La comunidad se unía. Sin embargo, quedaba la pregunta: ¿podrían ellos, juntos, enfrentar el caos que se desataba antes de que fuera demasiado tarde? La tensión crecía en la plaza mientras las voces se alzaban, mostrando el miedo y la indignación de la comunidad. Ana y Luis se miraron, entendiendo que su pequeño momento de reconciliación se había visto interrumpido por un estallido de protesta que podría cambiar todo. Con un golpe de determinación, Ana se acercó al grupo de vecinos reunidos, su voz resonando por encima del ruido. «No podemos quedarnos callados. No podemos permitir que esto siga sucediendo», exclamó, con el corazón latiendo desbocado. Luis la siguió, sintiendo que su papel no podía limitarse a ser un observador. Era el momento de la acción. La multitud comenzó a murmurar, algunos asintiendo mientras otros se mostraban escépticos. Ana vio a doña Rosa en la primera fila, sus ojos ardían de orgullo y preocupación. «Ana, tenemos que unir nuestras voces. Si queremos un cambio real, necesitamos estar juntos», dijo. La anciana había sido un faro de esperanza durante semanas, y su apoyo reforzaba la determinación de Ana. Luis, sintiendo la energía creativa a su alrededor, decidió dar un paso al frente. «Tenéis razón. Quizás he estado atrapado en mis propios miedos. Pero si Ana puede levantarse después de todo, nosotros también deberíamos». «No más. Esto tiene que parar», gritó, su voz resonando con una pasión inesperada. Mientras el grupo empezó a vibrar de entusiasmo, Ana dio un paso más y propuso una reunión comunitaria para organizar una respuesta colectiva. «Necesitamos un plan. Podemos buscar ayuda legal, hablar con medios de comunicación, y sobre todo, debemos mostrar que somos una voz unida», sugirió, su mente trabajando a 1000 por hora. La espontaneidad de sus ideas chisporroteaba en el aire. Algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros gritaban, arrancando risas y lágrimas.
Pero, de repente, el sonido de sirenas acercándose cortó el ambiente festivo. La multitud se estremeció. Algunos comenzaron a dispersarse, miedo a que la situación se intensificara. En ese momento, Ana sintió que todo lo que habían construido estaba a punto de desmoronarse. No podemos dejar que el miedo nos gobierne, gritó de nuevo, viendo la duda en los rostros de sus vecinos. Este es el momento que hemos esperado. Si nos dividimos ahora, nunca nos escucharán. La validación en sus palabras alcanzó a algunos y poco a poco, la multitud comenzó a reagruparse, unidos por su deseo de defender lo que era justo. Ana se sentó en una esquina, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Era el instante perfecto para avanzar. Sin embargo, la llegada de las fuerzas del orden con patrullas y agentes armados no podía ser ignorada. Luis se agachó a su lado y le murmuró: «Estás haciendo lo correcto, Ana. Pero debemos ser listos. No podemos dejar que este momento se convierta en otro en el que se silencia nuestra voz». Ana miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de admiración y temor. ¿Pero y si nos arrestan? ¿Y si terminamos peor?, preguntó, su voz apenas un susurro. Los gritos volvieron a elevarse mientras los oficiales empezaban a dispersar a la multitud, y Ana sintió que, por primera vez, el futuro no era un horizonte distante, sino un camino que estaba trazando con sus propias manos. Pero entonces una figura conocida apareció entre la multitud. Era un periodista, el mismo que había informado sobre sus problemas anteriores. ¿Qué harás ante las cámaras, Ana? ¿Te atreverás a mostrar al mundo quién eres?, preguntó, y ella sintió una presión en su pecho. La mirada de Luis se encontró con la suya, alentándola. Este era su momento, su decisión. Sin embargo, una duda inquietante se arrastró por su mente. ¿Sería realmente capaz de enfrentar toda la verdad, de sostenerse frente a la adversidad? La tensión era palpable. Un grito resonó por encima del tumulto, levantando la idea de un futuro incierto, y con ello, una pregunta se quedó suspendida en el aire: ¿estaría lista Ana para ser la voz que su comunidad tanto necesitaba, o se dejaría llevar por el miedo una vez más? El ruido de las sirenas seguía retumbando en la plaza, y el corazón de Ana latía con fuerza. La multitud estaba agitada, ansiosa, mientras los agentes se movían en filas ordenadas, creando un ambiente de tensión casi palpable. Ana sintió que su voz se apagaba mientras consideraba las palabras del periodista, que podían ser tanto una oportunidad como una condena. Con un movimiento cuidadoso, se puso de pie, sintiendo las miradas fijas en ella. Luis le tomó la mano, un gesto pequeño pero cargado de apoyo. «Tú puedes, Ana. No tienes que hacerlo sola», le susurró, y ella sonrió con gratitud, sintiendo renacer una chispa de valentía. «Que el miedo no nos detenga», proclamó Ana, proyectando su voz a la multitud que se había asentado de nuevo. «Nos ha hecho callar demasiado tiempo, pero hoy debemos ser valientes. No solo por nosotros, sino por todos los que han sufrido en silencio y no tienen una voz». Un murmullo recorrió la masa, como si sus palabras encendieran algo dentro de cada uno. Ana comenzó a caminar hacia el frente, cada paso resonando en el suelo como un tambor en el corazón de la plaza. La mirada de Doña Rosa seguía brillando, y otros vecinos se unieron a su lado, formando una barrera de personas que se negaban a retroceder. «Queremos justicia, queremos ser escuchados», gritaba Luis al lado de ella, su voz un eco del sentimiento que comenzaba a fluir como un río en la multitud. La llegada de los agentes puso a prueba esa determinación. Un grupo de oficiales se acercó a ellos, con miradas severas y órdenes listas. «Dispersen la multitud», ordenó uno de ellos, intimidante en su uniforme. La incertidumbre volvió a surgir, y el miedo se asomó en algunos rostros. Ana, con la presión pesada en su pecho, levantó su mano en alto, intentando gritar por encima del caos. «Nosotros tenemos derechos. No se pueden callar nuestras voces», su voz resonó con la fuerza del océano. El oficial, un poco sorprendido por la valentía inesperada, dio un paso atrás. Las cámaras empezaron a enfocarla, captando su valentía y determinación. Podía sentir el foco sobre ella, la expectativa. Este era su momento de mostrar la verdad, no solo para ella, sino para cada persona que había cargado con el peso del silencio. De repente, una mano surgió en la multitud, y Ana reconoció a Javier, un líder comunitario que había estado presente en tantas luchas. «Ana tiene razón. Todos aquí tienen una historia, y hoy vamos a contarlas. No podemos dejar que nos silencien más». Su voz fuerte y resonante como un tambor acompañó el llamado a la acción. La multitud estalló en aplausos, y Ana se sintió como si flotara.
Sin embargo, desde el fondo, un grupo de oficiales avanzaba, preparados para actuar. No retrocedan. No tengan miedo, siguió gritando Javier, y como si la marea cambiara, la multitud comenzó a unirse alrededor de Ana, listos para enfrentar un futuro incierto pero lleno de promesas, pero entre gritos de valentía. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el líder de los oficiales se acercó, cara dura y mirada autoritaria. Si no se dispersan ahora, enfrentarán consecuencias, dijo con voz grave y firme, como un eco distante de lo que podría ser su realidad más oscura. Involucrada en ese momento lleno de tensiones y esperanza, Ana enfrentó al oficial, sintiendo que el aire se volvía pesado. La presión de su comunidad estaba a sus espaldas, y la cámara seguía grabando. Su corazón latía fuerte, y de repente, se dio cuenta de que no solo luchaba por su voz, sino por todo lo que representaba. La pregunta se instaló en su mente, mientras la multitud se preparaba para dar un paso histórico: ¿podría mantener su fe en la justicia o se derrumbaría bajo la presión de un sistema diseñado para silenciarla? Todo dependía de su próximo movimiento y, en ese instante decisivo, lo que estaba en juego era mucho más que su propia valentía. La lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar al líder de los oficiales o podrían las palabras ser el arma más poderosa de todas? El silencio se hizo pesado en la plaza mientras la mirada fiera del oficial se mantenía fija en Ana. No obstante, en ese instante crítico, ella sintió una calma inusitada. Su voz, que había temido que se ahogara entre las sirenas, resonaba ahora con un eco poderoso, como si cada palabra se uniera con la de sus vecinos. No tenemos miedo, gritó, sintiendo que las palabras salían de su interior con una fuerza renovada. Luis, a su lado, miraba a su amada con admiración. Eso es, Ana. Todos estamos contigo, se unió a sus gritos, y sus palabras sirvieron como un aliento nuevo para todos los presentes. La multitud comenzó a repetir el mantra: no tenemos miedo. Las fuerzas del orden dudaron. El ambiente que habían previsto de control y represión comenzó a transformarse en uno de resistencia y unión. La energía palpitante en el aire parecía vibrar con cada repetición de esa frase, y un nuevo brillo brilló en los ojos de Doña Rosa y otros ancianos, algunos incluso comenzaron a llorar de emoción. El oficial dio otro paso al frente, desafiando la ola de coraje que se formaba. Esto no es un juego. Dispersen la multitud o enfrentarán consecuencias legales, ordenó, pero su voz ya sonaba un tanto descompuesta, como si las palabras estuvieran perdiendo su autoridad frente al estruendo de la comunidad. Ana sintió un impulso, una conexión con cada persona en la multitud. Era un momento casi místico, el tipo de instante que definía vidas, que creaba historias que se contarían a lo largo de los años. Nuestra lucha no es solo nuestra, continuó. Es por todos aquellos que han sido oprimidos y olvidados. Hoy somos uno. Hoy somos el cambio. El grito colectivo retumbó en la plaza como un rayo de esperanza. Mientras eso pasaba, Ana notaba que el grupo de oficiales parecía tambalear. La resistencia no solo se manifestaba en palabras, sino también en la firmeza con la que la multitud se mantenía unida. Nadie retrocedió. Los teléfonos móviles comenzaron a grabar, las redes sociales convertirse en un canal de denuncia instantáneo, pero en medio de esa euforia, un ángulo oscuro se asomaba entre la multitud. El líder de los oficiales buscaba la forma de recobrarse. Con un movimiento rápido, levantó su radio y pidió refuerzos. Ana lo sintió como un golpe en el estómago, eso podría complicar las cosas. Sin embargo, también le dio un nuevo sentido de urgencia. Necesitamos que nuestras voces sean escuchadas antes de que ellos vuelvan con más fuerza, gritó. El ambiente ya no era solo de resistencia. Era una invocación a la acción. La esperanza agitaba el aire como banderas ondeando. Javier tomó la iniciativa. Vamos a marchar hacia el centro de la plaza, juntos. No podemos parar ahora. A la cuenta de 3, sugirió, y muchos comenzaron a hacer un círculo alrededor de Ana, un escudo humano de firmeza y determinación. 1, 2, 3, gritaron al unísono, y los pies comenzaron a moverse en dirección a la fuente en el centro de la plaza. De repente, el sonido de sirenas se intensificó, más cruel y agudo. Ana comprendió que el tiempo se les acababa. Miró a Luis y a la multitud, sus corazones latiendo todos al mismo ritmo. La transformación de ese momento, de sus miedos en valientes voces, era algo que ni ella ni sus vecinos estaban dispuestos a dejar escapar, y entonces Ana se preguntó, ¿qué sucedería cuando llegaran más oficiales? ¿Podría su comunidad resistir y mantener la unión que había formado?
La imagen de la lucha pasaba ante sus ojos, pero en este momento todo dependía de esa marcha valiente hacia adelante. Mientras se acercaban al centro de la plaza, vieron una figura emergiendo entre la multitud, un periodista que había escuchado el clamor y estaba listo para transmitirlo. El futuro de su lucha estaba a un paso, pero la noche solo empezaba a formarse. ¿Podría la verdad salir a la luz antes de que se desatara el caos? La tensión se palpaba en el aire mientras la multitud avanzaba. Ana sintió como un escalofrío recorrió su espalda ante el sonido de las sirenas que se aproximaban. Todos estaban unidos, pero la incertidumbre se asentaba como un peso en su pecho. Vamos a ser escuchados, se decía a sí misma, tratando de infundir esperanza en su interior. Luis, junto a ella, sostenía su mano con firmeza. Estamos juntos en esto, Ana. No importa lo que pase, le susurró, su voz un ancla en medio de la tormenta. Los ojos de él brillaban con determinación, como si su amor fuera un fuego que iluminara la oscuridad que los rodeaba. Cuando llegaron al centro de la plaza, el periodista se acercó, su cámara fija en ellos. ¿Ustedes pueden decir algo sobre lo que está pasando aquí?, preguntó con una mezcla de intriga y urgencia. Ana tomó aire, y en ese instante, las palabras fluyeron. Estamos aquí para exigir nuestros derechos. No más represión, no más silencio. Hoy hacemos historia. Las cámaras comenzaron a captar su fervor, las voces de la multitud resonando como un canto comunitario. La energía era palpable, una oleada de vida que se expandía más allá de la plaza, llegando a rincones que Ana no podía imaginar. El periodista asintió, pero Ana notó la preocupación en su expresión. Los refuerzos de los oficiales estaban cada vez más cerca. Escuchen. Se vienen más. Necesitamos hacer ruido, más que nunca, gritó Javier, apretando su puño en alto. La multitud comenzó a aplaudir y los gritos rebotaron en las paredes de los edificios. Ana sintió que la unión del grupo comenzaba a transformarse en algo más grande, casi mágico. Era la fuerza de las voces entrelazadas, el deseo de libertad encapsulado en cada palabra, pero cuando la multitud se aglomeró en torno a la fuente, la intención de resistir tuvo un costo. De repente, a lo lejos, un grupo de oficiales apareció, sus rostros enmascarados por la seriedad del deber. El líder avanzó, su figura imponente contrastando con el espíritu que reinaba en la plaza. Dispersen esta multitud inmediatamente, ordenó. Su voz, sin embargo, no tuvo el mismo eco que antes. Ana lo notó, había un leve titubeo en sus palabras. Una mujer de la multitud comenzó a hablar. ¿Y si nosotros no queremos dispersarnos? ¿Qué van a hacer?, retó, y el murmullo se transformó en un coro de apoyo. La pregunta flotó en el aire, resonando como un desafío. Los oficiales, atónitos, parecían no saber cómo responder. Era un momento de quiebre. Las sirenas, que antes fueron símbolos de temor, ahora sonaban más distantes, casi como un eco lejano. La multitud se mantenía firme, los rostros llenos de valentía, llenos de vida. Una ola de coraje inundó a Ana, un impulso que la llevó a levantar su voz una vez más. Hoy es el día en que decidimos que nuestras voces importan. Hoy, juntos, hacemos historia. Pero al instante, las puertas de la plaza se abrieron y más oficiales entraron, formando una línea impenetrable. La multitud sintió como el aire se volvía más denso, la adrenalina corriendo como un río furioso. La esperanza se mezclaba con el miedo, a medida que los rostros se miraban entre sí, la camaradería crecía, pero la realidad de lo que enfrentaban se hacía palpable. Ana sabía que no podían retroceder. La lucha por la verdad estaba a un paso, pero la confrontación que se avecinaba era inevitable. Entonces, mientras la multitud mantenía su firmeza, la figura del periodista levantó su cámara una vez más, capturando ese instante crucial. La luz del flash iluminó la escena, un reflejo de lucha y resistencia. El mundo nos verá, gritó. Pero en el fondo, Ana se preguntó si la visión del periodista sería suficiente para hacer temblar los corazones de quienes tenían el poder. La batalla estaba lejos de terminar y el futuro seguía siendo incierto. Solo podían seguir adelante, aunque la línea entre esperanza y desilusión se volvía cada vez más delgada. ¿Sería aquella noche una chispa de cambio o el preludio de un desasosiego aún mayor? La presión se acumulaba en el aire, un peso insoportable que parecía aplastar los corazones de muchos en la plaza. Ana sentía como su pulso se aceleraba ante la llegada inminente de los oficiales, sus uniformes oscuros brillando bajo las luces que iluminaban la escena.
A su lado, Luis mantenía su mano apretada, su mirada fija en ella, como un guerrero dispuesto a enfrentar lo que fuese, sin importar la tormenta. Debemos mantenernos unidos, murmuró él, y su voz, aunque suave, resonó como un tambor en el corazón de Ana. Ella asintió, con el miedo en cada fibra de su ser, pero durante un instante, esa pequeña promesa de unión la llenó de fuerza. Una ola de murmullo creció entre la multitud, un ritual ancestral de la lucha colectiva. Ana observó cómo amigos y desconocidos se entrelazaban, fortaleciendo sus lazos con gestos de solidaridad. Era como si la plaza se transformara en un organismo vibrante que respiraba esperanza. ¿Qué hacemos, Ana?, preguntó Javier, su voz temblorosa. Ellos tienen armas, y nosotros solo tenemos nuestras voces. Hubo un momento de silencio, como si el mundo esperara la respuesta correcta. No podemos caer en el miedo, exclamó Ana, sintiendo que la determinación reemplazaba la incertidumbre. Nuestras voces son más poderosas que cualquier arma. Si nos unimos, podemos hacer temblar los cimientos del poder. Un rugido de aprobación recorrió la multitud, y en ese instante, las palabras de Ana se encarnaron en los corazones de cada persona presente. Los oficiales comenzaron a avanzar, una fila de sombras que se cerraba sobre ellos. Dispersemos la multitud, repetía uno de los líderes, pero su tono ya no sonaba tan seguro. Ana lo notó, vio el miedo reflejado en sus ojos, casi como si el desafío de la multitud había hecho que su propia valentía tambaleara. No. Nos quedamos aquí, y gritaron un grupo de mujeres, su firmeza resonando en el aire como un eco de unión. Era un canto claro, un compromiso de resistencia que se propagó como un incendio. Cada grito, cada abrazo, se convirtió en fuego, ardiente, inextinguible. Luis levantó su voz, su pasión brillando incluso en medio del caos. Hoy es el día en que decidimos qué tipo de futuro queremos. No vamos a permitir que nos arresten. No más. La multitud respondió con un rugido colectivo que reverberó en los muros de la ciudad, pero, de repente, Ana sintió que el tiempo se detenía. Un ruido sordo, un golpe resonante, atrajo su atención. Un joven había caído al suelo, su cuerpo derrumbado. La escena se congeló, los gritos, el valor, la resistencia, todo se volvía borroso ante la imagen de aquel chico que ahora era solo un símbolo de vulnerabilidad. Salgamos de aquí, tenemos que ayudarlo, gritó Javier, lanzándose hacia él, pero los oficiales rodeaban el lugar, haciendo imposible el paso. La desesperación se mezclaba con la furia. Ana se sintió atrapada, como si un lazo invisible la mantuviera alejada de la escena. El corazón le latía con fuerza, las lágrimas amenazaban con derramarse, y un profundo sentido de impotencia la invadía. Luis, a su lado, la miró a los ojos. ¿Vamos a dejar que esto nos detenga? Nunca hemos tenido tanto poder. Ahora somos uno, afirmó. Su pasión reivindicativa caló hondo en ella, dándole el impulso que necesitaba. De entonces, ella alzó su voz una vez más, decidida a no rendirse. El cambio empieza hoy. No podemos parar, no podemos renunciar. La muchedumbre se unió, resonando sus palabras con un eco diverso, multiplicándose como un coro. La fuerza crecía, inigualable. La lucha no solo era por el chico en el suelo, era por cada uno de ellos y por el futuro que querían, pero aún quedaba un dilema en el aire, una sombra de duda que seguía acechando. ¿Podrían mantener esa unión? ¿O estaban caminando hacia una trampa que podría romper su espíritu? Las luces de las cámaras parpadeaban, pero en el fondo, Ana se preguntó si el mundo realmente estaba listo para ver lo que se desarrollaba. Y así, con el eco de la multitud empoderándolo todo, un nuevo desafío se formaba en ¿el horizonte? ¿Qué sucedería cuando el poder no solo estuviese frente a ellos, sino dentro de ellos? Ana sentía el eco de sus palabras palpitando en el aire, pero la angustia por el joven caído seguía pesando sobre ella. La multitud, ferviente y vibrante, parecía ir y venir entre el valor y la incertidumbre. Las sombras de los oficiales eran una amenaza constante, pero en esos momentos, el verdadero enemigo estaba ya dentro de cada uno, el miedo y la desconfianza. «Formen un círculo», gritó una voz en la multitud. Era Herbert, un viejo activista que siempre había estado en la primera línea de las luchas. Ana y Luis, impulsados por un instinto compartido, se unieron a la acción. Con determinación, comenzaron a crear un espacio alrededor del chico, a la vez que otros se sumaban al esfuerzo, poniendo su cuerpo entre el joven y las fuerzas de seguridad.
El círculo se formó rápido, una muralla de cuerpos que vibraban al unísono. «¡Estamos aquí!», gritaron al unísono, su voz resonando como un solo ser. Ana sintió como la energía fluía en cada uno de ellos, compartiendo no solo la responsabilidad, sino la esperanza. Sin embargo, Ana no podía ignorar la pequeña voz en su interior que gritaba por la razón. ¿Y si el acto de valentía terminaba en caos? ¿Y si no era suficiente? Se debatía entre la razón y la fe que había puesto en la multitud. Las cámaras seguían parpadeando, pero no era el mundo exterior lo que le preocupaba, sino el eco interno que azotaba su mente. Ana, la unión es nuestro poder, se repitió a sí misma. De repente, un chillido desgarrador atravesó el aire. «¡Quítate del medio!», una voz masculina retumbó cerca del círculo. Ana se dio cuenta de que un oficial había comenzado a avanzar, su mirada decidida. Una oleada de miedo se apoderó de ella, el retumbe de su corazón resonando como un tambor de guerra. «No permitirá que nos espantemos». Luis apretó su mano más fuerte, casi como si pudiera traspasarle su valor. «Estamos juntos en esto, Ana. Nadie se queda atrás». Los gritos de aliento se sucedían como un mantra: «No más, no más». Era una declaración de guerra. Ana sintió como, en su interior, la ira se comenzaba a transformar en una energía poderosa, algo que hasta ese momento no había creído posesionar. Sin embargo, la incertidumbre persistía, parpadeando ante ella como un faro distante. Fue entonces cuando, en medio del caos, el joven en el suelo emitió un leve gemido. Su pecho se alzaba y caía mientras intentaba regresar a la vida. Aquella imagen le arrancó un grito, una mezcla de horror y aliento. ¿Qué debía hacer? ¿Retroceder y dejar que el sistema ganara o arriesgarlo todo por un futuro incierto? «Hay que llevarlo lejos de aquí», gritó Javier, pero la multitud se mantenía firme, como un muro ante la adversidad. No podemos dejar que el miedo nos divida. Ana sentía que su espíritu se encendía. «Unámonos por él», llamó Ana, y en esa chispa de emoción, varios comenzaron a levantar al joven en un acto colectivo. El aire se llenó de palpitaciones cargadas de fuerza, un eco de amor a la vida que se desprendía de cada persona presente. Sin embargo, el sonido de pasos pesados se aproximaba, y Ana levantó la mirada. Un grupo de oficiales avanzaba con más determinación, su dureza contrastaba con la fragilidad del momento. La tensión se hizo palpable, y el mismo miedo que había intentado combatir salió de la sombra, mirándola a los ojos. «¿Qué haremos ahora?», susurró Luis, como si supiera que la decisión debía ser de ella. Ana sintió que el tiempo se estiraba, como si toda aquella lucha tuviera que culminar en una sola elección. Podía sentir el pulso de la multitud, uno que la instaba a llevar adelante la valentía. Pero, en el fondo de su ser, había una pregunta que la atormentaba: ¿qué sacrificios estaban dispuestos a hacer en nombre del cambio? Antes de que su mente se decidiera, un grito desgarrador resonó a su alrededor: «No más represión. La vida vale más que el miedo». Y así, en medio del enfrentamiento inminente, Ana levantó su voz. «Vamos a demostrarles de qué estamos hechos». ¿Pero sería eso suficiente? La batalla apenas comenzaba. Y los límites de su resistencia estaban a punto de ser puestos a prueba. La multitud rugió con un fervor renovado, y con un último vistazo a Luis, Ana supo que la decisión estaba tomada. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta inquietante persistía: ¿qué significa realmente sacrificarse por lo que uno cree? ¿Y hasta dónde llegarían para proteger su futuro? El sonido de la multitud se alzó en un clamor desafiante, como un oleaje que se prepara para embestir. Ana podía sentirlo en su piel, una descarga de energía que la atravesaba de arriba abajo. La unión de todos esos cuerpos, ese ímpetu que se estaba formando a su alrededor, era un recordatorio de que no estaban solos, de que su lucha, a pesar de lo que se avecinaba, tenía un propósito claro. Los oficiales, alineados como sombras amenazantes, avanzaban con la autoridad de un reloj que marcaba la hora del juicio. Pero justo en el instante en que Ana pensaba que el miedo podría engullirlos, un grito se elevó desde el círculo que se había formado. «No, nunca más». Resonó como un eco poderoso, atrapando el aire en una burbuja de determinación. Era Herbert, que había sido el primero en convocar a la unión. «Esto no es solo por uno», continuó, su voz quebrándose con emoción. «Es por todos los que hemos perdido, por todos los que luchan en la oscuridad, por aquellos que no pueden levantarse».
La multitud se conmovió. Cada palabra fue como un ancla que los mantenía firmes frente al avance de la autoridad. Ana sintió una calidez abrazadora en su pecho mientras cada uno de sus compañeros respondía a la llamada de Herbert. Sus corazones latían al unísono, y lo que comenzó como un enfrentamiento con el miedo se transformó en una celebración de vida. Era un momento de conexión plena, en que el dolor se convertía en fuerza, el miedo era superado por la pasión. El oficial más cerca de ellos, con su mirada fría e implacable, pareció dudar. Esa energía, ese clamor de almas unidas, dejó una fisura en su armadura de autoridad. Pero su superior, un tipo robusto que se alzaba detrás, rugió: «Dispérsense o enfrentarán las consecuencias». Ana sintió el escalofrío de las palabras atravesar su espalda, pero no podía permitir que el miedo la consumiera. «Si quieren llevarse a uno de nosotros, tendrán que llevarnos a todos», gritó Luis, y sus palabras se convirtieron en fuego. «No daremos un paso atrás». El rugido colectivo se intensificó, y en ese instante, Ana comprendió que no solo estaban defendiendo a un joven caído, estaban defendiendo su esencia, su derecho de ser escuchados. Lo que habían comenzado como una manifestación terminó por convertirse en una declaración de resistencia, y cuando el oficial alzó su mano, preparándose para sugerirles que se dispersaran, Ana se sentó en el suelo, un gesto simple pero poderoso, un símbolo de desobediencia pacífica. Pronto, otros siguieron su ejemplo, y el círculo se volvió un anillo de protesta inquebrantable. «¡No más!», clamaron de nuevo, esta vez con una fuerza renovada. Era como si, al sentarse, estuvieran reclamando el derecho a ser parte de esa historia. Las cámaras no dejaban de capturar cada gesto, cada lágrima y cada grito que resonaba en esa plaza. Era una balanza de esperanza contra la opresión, y la valentía brillaba como un faro. Ana veía la mezcla de miedo pero también de esperanza en los rostros de sus compañeros, incluidos algunos que apenas conocía. Era el reflejo de una comunidad que empezaba a encontrar su voz y así, mientras la tensión se extendía como electricidad en el aire, Ana supo que el sacrificio comenzaba a adquirir un nuevo significado. No se trataba solo de lo que podrían perder, sino de lo que podían ganar. De repente, una explosión de luz iluminó el cielo, un destello de señales de advertencia lanzadas por las fuerzas del orden. «Han comenzado a usar gas lacrimógeno», gritó alguien desde el fondo. El caos se desató. ¿Cómo enfrentarían este nuevo desafío? Mientras los primeros efectos del humo comenzaban a sumergir a los manifestantes, Ana se dio cuenta de que sus límites estaban a punto de ser probados una vez más. No solo estaban en juego sus cuerpos, sino sus almas. La pregunta se alzó en el aire, tan evidente como el humo que los rodeaba: ¿cómo lucharían por sus creencias si el precio a pagar era la libertad misma? Ana respiró hondo, sabiendo que la respuesta podría cambiarlo todo, pero necesitaba tiempo para decidir. Y en medio de la confusión, una imagen cruzó su mente, una visión de un futuro en el que podían ser realmente libres. «¡Unámonos!», gritó de nuevo, pero al mismo tiempo, sintió que se avecinaba un nuevo reto, uno que la haría cuestionar su propia fe en la lucha y en sí misma. Ana sentía como el gas lacrimógeno se deslizaba en la atmósfera, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. Su visión se nubló, el ardor en sus ojos era un recordatorio agudo de la lucha que estaba librando, una batalla que resonaba en cada corazón presente, en cada voz que clamaba por justicia. Sin embargo, en medio de la confusión, algo comenzó a cambiar. La comunidad se mantenía unida, y esa unión era más fuerte que cualquier gas que intentara dispersar su lucha. «No podemos permitir que esto nos detenga», gritó Luis, con su voz sobresaliendo entre el tumulto. Su expresión reflejaba una valentía que Ana comenzaba a compartir. Aquello no era solo su lucha, era la lucha de todos. Alguien comenzó a cantar, una canción conocida que resonó en el aire, y la multitud se unió en un coro de resistencia. «¡Sí podemos! ¡Sí podemos!», clamaban mientras se arremolinaban, coordinándose como un solo organismo. La canción se convirtió en un escudo, un símbolo de esperanza que revivía la determinación en los corazones de aquellos que habían estado luchando en silencio demasiado tiempo. Pero mientras la canción llenaba la plaza, Ana sintió que la presión del oficial que intentaba disolver el grupo se alzaba. «Dispersen la multitud o habrá arrestos», amenazó de nuevo, pero esta vez, su voz temblequeaba frente a la poderosa expresión de resistencia colectiva. La comunidad pareció resonar con cada grito, cada verso, convirtiéndose en un frente indomable. «Juntos somos más fuertes», continuaba Ana, «nuestra lucha es por todos, no solo por un joven caído,
sino por cada vida que ha sido afectada por el silencio y el miedo. La multitud respondió, levantando puños y cantando a pleno pulmón, como una sinfonía de determinación que desafiaba la autoridad. Los rostros de los vecinos, en vez de reflejar miedo, mostraban convicción. Ana sintió como su propia risa se deslizaba entre las lágrimas de emoción. Era un momento de claridad, entendió que el sacrificio no se medía solo en lo que estaban dispuestos a perder, sino en la fuerza que encontraban al unirse del oficial, ya sin confianza, retrocedió un paso. No se atrevan a cruzar las líneas o enfrentarán las consecuencias. Repitió, pero la determinación de la comunidad crecía. Ellos no eran meras sombras, eran una luz que desbordaba esperanza y empoderamiento. Por un momento, todo parecía encajar. La confusión fue reemplazada por un poderoso sentido de dirección. Ana miró a su comunidad, a su familia, y se sintió llena de gratitud. Hoy mostramos al mundo quiénes somos. Hoy hacemos historia. Gritó, y las palabras se sintieron como un eco viviente. Cuando los primeros agentes del orden comenzaron a retirarse, la multitud vibró con la energía transformada. «Este es nuestro momento», exclamó Javier, que se posicionó frente a Ana. Los ojos de todos estaban fijos en ellos, compartiendo la urgencia y el deseo de alcanzar un cambio real. Poco a poco, comenzaron a avanzar hacia la plaza, armados no con palos o piedras, sino con la fuerza de un pueblo que se niega a ser olvidado. Ana sintió a Luis a su lado, su mano fuerte apretada en la suya, y entendió que su amor había crecido en un lugar donde la lucha por la justicia y la humanidad eran más importantes que cualquier otra cosa. Vamos juntos hacia adelante. Animó Luis, y sin pensar, Ana se unió a la marcha en medio de aplausos y vítores. Habían encontrado no solo su voz, sino su razón para luchar finalmente. Llegar al centro de la plaza se sintió como un triunfo. Desde su posición, un grupo de figuras destacadas comenzaron a hablar, cada una compartiendo relatos de lucha y esperanza. El público se llenaba de alegría y comprensión, la energía en el aire era palpable. Miradas que antes eran de juicio ahora eran de admiración. Ana se sentía más viva que nunca. La comunidad comenzaba a vislumbrar la verdad detrás de los muros de silencio impuestos. En cada rostro, vio un reflejo de sus propios sueños, y en esos momentos decisivos, comprendió que, aunque la lucha era ardua, juntos podían cambiar el rumbo de su historia. Un tiempo después, con la plaza llena de vida e historias compartidas, volatizaron los rencores, y la historia de Ana pasó a ser un relato de superación, no solo de ella, sino de toda una comunidad que había decidido que el futuro era suyo para escribirlo. «Gracias por vuestra valentía», susurró Ana a Luis, sintiendo como un nuevo capítulo comenzaba frente a ellos. «Estamos listos para enfrentar al mundo», respondió él, mirando a su alrededor con una sonrisa. Desde ese día, la plaza se convirtió en un símbolo de resistencia y transformación, el eco de sus voces resonando a través de los años como una promesa de que nunca más estarían solos. Habían pasado de ser sombras a un faro de esperanza, recordando siempre que la verdadera transformación comienza en el corazón de cada uno y florece en unidad. Ana sonreía, y en su mirada brillaba la luz de un futuro que era tan suyo como de todos. Y así, con cada paso, reafirmaban su compromiso de trabajo, amor y solidaridad, que los acompañaría en cada paso que dieran hacia adelante. Sus corazones latían con fuerza, y por primera vez, todo parecía posible. Así que no te quedes atrás. Necesitas suscribirte ahora para no perderte más historias increíbles como esta. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo. Comenta sobre tu reacción y sentimientos acerca de este final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para actuar. Solo los verdaderos fans saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.